¿no? Ya son pocos, al inicio sí eran no podemos muchísimos. vivir pues con el hígado sobresaltado, ¿no? Que hay problemas, es cierto, pero también tenemos el derecho a los buenos momentos, a paréntesis de alegría y de felicidad. ¿Por qué dije que desde el principio me sentí feliz con esto de los Juegos Panamericanos, ¿no? Porque quizás haya gente a la que quienes no han puesto atención o que poco les importe. Se inauguró ¿con qué? Con un poema. El poema de Marcos Martos, que se llama El Perú, un poema brevísimo, un poema bastante sencillo, simple, pero que es el mejor homenaje, o uno de los mejores poemas de homenaje a nuestro país. Y eso fue maravilloso. Y el poema leído en todas las lenguas que se hablan en nuestro país. Más de 47. Más de 47, sí. 47 lenguas. Sí, te cuento que antes que los Panamericanos nosotros tuvimos el poema de Marcos Martos como un homenaje a la patria. Tuvimos este poema con imágenes peruanas, lo estuvimos transmitiendo porque creo que es un poema que describe al peruano, que describe al Perú y que describe a todas las razas. Y la esperanza. Claro, la esperanza, ¿no? No, extraordinario. Y en ese poema, como dije, es bastante simple. Hay apenas una sola figura literaria. Esto que dice construir los sueños. Lo demás es palabras simples, del habla común y corriente. El poema no necesariamente, como ya repetidamente he dicho en otras oportunidades, tiene que estar atiborrado de metáforas, metonimias y bueno, imágenes poéticas, ¿no? Mientras haya belleza, pero no belleza superficial, sino belleza que te golpea, que te conmueve, hay poesía. Tenemos que rebuscar palabras para escribir poesía. Veníamos comentando el tema de esta youtuber ecuatoriana que en una hora hizo como 98,000 amigos, qué creo, bárbaro, ¿no? Sí, en una hora y en menos de un mes ya tenía 100,000 y la premia YouTube. Tenemos que hacer este rebusque de palabras para construir una identidad, para construir un poema. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer, porque en poesía, en arte, lo que prima, lo que pesa rotundamente es la libertad. Pero no estamos obligados a rebuscar palabras. Ya tradicionalmente se ha creído que la poesía es la expresión distinta al modo de hablar del ser común y corriente, del ser humano común y corriente. También es, pero no únicamente. Y eso nos ha demostrado ya poetas importantes como por ejemplo el chileno Nicolás Parra, ¿no? Y hasta le dio el título de antipoemas a su libro, ¿no? Poemas escritos con las palabras más o menos poéticas, entre comillas, pero ha creado belleza. Era su estilo. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un personaje valiosísimo porque era una enciclopedia y que ayudó bastante al televidente con sus explicaciones, en fin, don Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio de Negri. Pero respecto de la poesía estrictamente tenía opiniones bastante discutibles. Yo nunca estuve de acuerdo con él. Pero él tuvo la hidalguía siempre de decir que en poesía no es mi tema principal, ¿no? Y él decía que había palabras que no deberían incluirse en el poema. Pero fue muy frontal. Frontal, y eso por eso fue digo. Fue muy frontal, pero fue arrinconado a Marco Aurelio de Negri. Lamentablemente. Fue arrinconado. Ahí está, y tenemos a Marco Aurelio de Negri. Excelente. Pero fue arrinconado de tal forma que nadie quería tocar a Marco Aurelio de Negri. Cuando ha muerto, todo el mundo empezó Marco Aurelio, Marco Aurelio. Esa es una especie de, ¿cómo se diría?, de necrofilia, en cierto modo, ¿no? Comenzamos a querer a la persona cuando está muerta. Eso es absurdo y desleal en gran medida. Con un maestro no se puede ser desleal, pues. Se dice que tu poesía es un poco agresiva y descarnada. Hasta ahora, bueno, dejando este libro que es La Divina Hoguera, que acabo de publicar y que es la selección de mi poesía escrita desde el 1973 hasta el 2017. Aparte de este libro, como digo, que es la antología, tengo 4 volúmenes de poesía escrito, publicados, el primero del 74, ¿no? Luego el segundo es de 1999, y en ese libro y en
uno que vino después, que es Los bajos fondos del cielo, es que hay eso que se dice, ¿no? Poesía descarnada, poesía desenfadada, poesía que, sobre todo en Dispersión de Cuervos, en la que toco temas que a don Marco Aurelio no le gustaba, pues, ¿no? El tema de las exudaciones, el tema de los fluidos, el tema de las asquerosidades. Claro. No, bueno, tenía derecho a discrepar, ¿no? Pero lo que sí rescato ya con algo de inmodestia, porque hay que ser inmodestos de vez en cuando. Había un poeta que hablaba sobre la muerte y decía, ¿no? Con tus olores fétidos y tus fluidos y tus derrames. Entonces, y fue censurado. Claro, y es que, como digo, pues son malentendidos que existen, no malos entendidos, sino malentendidos, ¿no? Porque se ha creído siempre, como digo, que la poesía es el lenguaje noble, el lenguaje limpio, el lenguaje que elimina de su espacio las palabras grotescas, entre comillas, ¿no? Pero no es nada nuevo. Vivir de la muerte, y eres tan dulce, tan noble, silenciosa y callada. No. ¿Por qué? La poesía, como el arte, es básicamente expresión estética. La estética no es solamente un tema de belleza, como la conocemos. La estética es un tema de generar efectos, o sea, generar efectos estéticos es dar lugar a, por ejemplo, si yo leo un poema que tiene ternura, me envolverá de ternura, de repente me emocionará hasta las lágrimas. Pero si hay un poema que me genera asco, entre comillas, ese también es un efecto estético. Está justamente generando lo que se propuso el autor. Claro, claro. Así es. ¿Bernardo o Rafael? ¿Bernardo, Rafael o Bernardo? ¿Cómo prefieres que te digamos? ¿Cómo te ¿Quiere gusta? que sea grotesco? Como te dé la gana. Como me dé la gana, perfecto. Entonces Bernardo, me gusta, Bernardo y Bianca. Bernardo, él habla del Cosciamino, está bien pronunciado, ¿no? Cosciamino, claro. Cosciamino, que es una palabra que ahora nos vas a explicar un poco. Ese es un diccionario de Pallasca. Claro, yo salí de mi pueblo a los 15 años, ¿no? Pero fui bastante... No cuidadoso, sino cariñoso con mi pueblo, y sigo siendo, y me gustaba captar las expresiones propias de mi pueblo, ¿no? Y además de eso, una cosa que me motivó en gran medida a escribir este diccionario es lo que yo encontré en un blog de notas, esos blogs, sí. No sé si ahora existe, ¿no? Que tenía mi padre, en donde él hizo una larga relación de palabras que se usan en Pallasca. Y eso fue un estímulo para hacer este diccionario, ¿no? ¿Por qué además? Porque para mí el castellano de Pallasca, el castellano que se habla en mi pueblo y mi provincia en general, es bello y rico, porque tiene expresiones que no tienen otras zonas del Perú. A ver, coméntanos ¿Y eso se debe a qué? A que el castellano pallasquino se ha creado, digamos, sobre la base de 3 vertientes. La lengua cuye o culli, que ya es desaparecida, ¿no? Pero que quedan palabras sueltas, que fue una lengua pre-incaica, digamos, ¿no? O sea, antes de la llegada de los incas a Pallasca. Y luego la otra vertiente es el quechua y el español. El culli fue, como digo, es una lengua que se habló antes de que los incas llegaran a la zona de Pallasca, en ese proceso de invasión y conquistas que emprendieron ellos. Y cuando llegaron, trataron, como es lo natural, de imponer la lengua quechua. Exacto. Pero lástima para el quechua es que poquísimo tiempo después llegaron los españoles. El quechua no logró arraigarse y el culli comenzó el proceso de extinción. Lento, pero... Y ya, la palabrita, ¿no? Cosciamino es originada en esa lengua culli, ¿no? Que no es un sonido que no tiene el castellano y no tiene el quechua tampoco. En el castellano podemos encontrar cha, en el quechua podemos encontrar de repente sha incluso, ¿no? Pero ya, que es un sonido que encontramos en el inglés, le corresponde al culli, ¿no? Cosciamino es un adjetivo gentilicio que viene de cosciam,
una zona en Pallasca pantanosa, y con ese prefijo, digamos, significa agua precisamente, ¿no? Agua. Sí, incluye. Cutipar. Sí. ¿Es una palabra de Claro, esta... Cutipar, justo que me hace recordar, el año pasado escribí prácticamente un ensayo impulsado, estimulado por un texto publicado por un amigo respecto de la lengua Culli, precisamente, ¿no? Y en este texto de mi amigo, que es de Huamachuco, hizo referencias a un estudioso un lingüista, catedrático universitario, en el que se mencionaba que este estudioso había logrado reunir más de 1000 palabras Culli, que a mí me parece exagerado. Eso es, bueno, no, es imposible. Bueno, pero entre esas palabras había incluido esta precisamente, el cutipar. Y bueno, cutipar definitivamente no es Culli. Cutipar proviene del quechua. Ah, ok. Pero está considerada como dentro de la palabra Culli. Claro, hay un estudioso que lo considera, pues. Que lo considera. Pero que no es así, pues. ¿Por qué? Porque cutipar significa aporcar. ¿Aporcar qué cosa es? En una chacra, por ejemplo, de maíz, cuando ya está madurando, digamos, las plantas, lo vas... Claro, el campesino con su pala, en fin, coge tierra y rodea la parte baja del tallo para protegerlo, para que crezca en hiesta, ¿no es cierto? Eso Exacto. es aporcar, ¿no? Y que es remover la tierra. ¿Y por qué digo quechua? Remover tiene una relación cercana con Pachacútec. Ya. Pachacútec era el que removió, el que revolucionó, el que transformó la tierra. Pacha, tierra, Cútec, revolver, ¿no? Revolver. Y de allí se ha generado el Cútec, Cuti y bueno, Cutipar, que lo hemos verbalizado ya con características castellanas, ¿no? Y entonces no es Culli, pues. Y esto de Cutipar, precisamente, hay una cosa muy interesante. No es solamente aporcar, en Pallasca y en gran parte del Perú sí, pero hay una cosa interesante que es el uso que se le da a Cutipar en la selva. Ya. Siempre existe la referencia o la idea de dar vuelta, de remover, ¿no? O de transformar, ¿no? ¿Cómo se usa en la selva? Se usa como el significado de contagiar, un contagio que no es precisamente el contagio de una enfermedad común y corriente, ¿no? Sino un contagio que genera transformación. Transformación. Por ejemplo, hay digamos, un mito, una leyenda, una creencia en la selva, ¿no? Que si una mujer embarazada se burla o toca a un animalito de la selva, que es el oso perezoso, al que también le llaman allá en la selva como le llaman pelejo, si toca a ese animal o se burla del oso perezoso, cuando nazca la criatura, existe la creencia que la criatura va a salir deforme, con apariencias similares al animalito, al oso, ¿no? Perezoso. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Si ha salido así? Ese niño ha sido cutipado por el oso. Bernardo, el conllamino transformado, cambiado. El conllamino va camino también a desaparecer. ¿Cuál? El conllamino. El habla de tu pueblo, de Pallasca. Ya. El habla de Pallasca. Creo que no, definitivamente, o mejor dicho, quisiera creer que no, pero lamentablemente la modernidad, con todas las cosas buenas que trae, la parte negativa es que va dejando atrás lo tradicional, no solamente en los usos, por ejemplo, ¿no? Si antes en mi tierra comíamos lo que le llamaban la semita, que es el pan integral, sí, serrano, ¿no? ¿Por qué? Porque se usaba primero hornos de barro, ¿no? Y se usaba la harina molida en los molinos de piedra en mi tierra. Los molinos ya prácticamente no se usan. Entonces se usa la harina refinada que conocemos, corriente, ¿no? Claro. Que antiguamente, cuando yo vivía en mi tierra, yo hasta los 15 años, esa harina, la que se usa ahora, que es la harina refinada, sí, la usaban, por ejemplo, para preparar panes,
las comerciantes, ¿no? Sí. Pero en la casa normalmente se usaba la harina que habías hecho en el molino. en el molino de piedra, ¿no? Qué rico. Y entonces un poco más áspera y deliciosísima, ¿no? Con tu piedra, aparte ¿no? del sabor que le genera el carbón en la piedra. Entonces, ¿qué pasa? A la otra harina le llamábamos, curiosamente, harina del norte. Probablemente porque la traían de Trujillo, ¿no? Pues la traían del otro lado. Bernardo, ¿cuándo vas a presentar el habla del Cosllamino? Este viernes, el 16, en la Casa Museo José Carlos Mariátegui, ubicada en... El viernes 16, no 23. No, el viernes 16. El viernes 16. A las 6:30 en la Casa Mariátegui. ¿Ya? Que está en Girón, Washington, 1946. Este libro... La Divina Hoguera. Que es habla de Cosllamino. Ajá. Va a ser presentado de una manera distinta a la que se acostumbra a hacer, ¿no? No va a haber dos comentaristas. Lo voy a presentar yo, porque quiero hacerlo como una conversación, como estamos haciendo ahora, claro, conversación familiar, ¿no? Y me va a acompañar en la música Jesús Palomino, Margot Palomino y Antonio Ceballos. Se está haciendo, se está haciendo esta presentación ese día. ¿Por qué? Porque ese día se está celebrando anticipadamente el Día Mundial del Folclore, que es el 22 de este mes, ¿no? Y previo a la presentación va a haber una conferencia del doctor José Carlos Vilcapoma acerca precisamente de la vigencia no vigencia del folclore, sino de folclore, de la palabra folclore. Es un tema que va a tratar él, y es probable que yo, una vez que termine él de hacer esa exposición, dé mi opinión respecto de ese tema, ¿no? Qué bueno. Un saludo para José Carlos Vilcapoma, que ya no nos visita hace tiempo. Y la Divina Hoguera, sí. Libro que son poemas personales, ¿verdad? Claro, es una selección que he hecho de mi poesía escrita desde el 1973 hasta el 2017, y ha sido publicado gracias a la editorial, al Fondo Editorial Cultura Peruana del poeta Jorge Espinosa Sánchez. Yo comencé a escribir en realidad mucho antes. Comencé a escribir desde que estuve en el tercer año de secundaria. Pero me hubiese gustado incluir, creo que cometí el error, me hubiese gustado incluir poemas escritos cuando estaba en el colegio, ¿no? Claro, hubiera sido lindo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Bernardo, Rafael, por haber estado con nosotros, por habernos visitado, y no se olviden que este 16 a las 6:30 en la Casa Museo José Carlos Mariátegui se presenta el libro El habla del Cosllamino, así que no se lo pueden perder. Todos los payasquinos están invitados, y todos los limeños y peruanos que quieran asistir. Va a haber música también. Claro, va a estar Margot Palomino, ¿no es cierto? Lo mejor de su arte inspiradora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Bernardo Rafael. Muy agradecido. Feliz, repito, de haber estado acá. Gracias. Y bueno, que no sea la última vez. No, definitivamente. ¿No? Yo voy a ser el que va a insistir en venir. ¿Y este libro cuándo lo vas a presentar? También. La Divina Hoguera, mi selección o antología poética, se presentará también este mes, el 23. El día 23, en el Auditorio Provisional del Instituto Raúl Porra Barrenechea. En Miraflores. Avenida Ricardo Palma, 341, Miraflores. Exacto. A las 7:30 de la noche. Me acompañarán para los comentarios, dos poetas importantísimos para mí. Juan Carlos Lázaro, poeta de mi generación, poeta fino, y Marco Martos. Mira, va a ser, claro. Ya dijimos del poeta de la con el que se inauguraron los Juegos Panamericanos. Que es el actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Bueno, ahí 23 de agosto, 7:30 de la noche, en el Auditorio Provisional del Instituto Raúl Porras Barrenechea, en la Avenida Ricardo Palma, 341, Miraflores. Yo creo que estos Juegos Panamericanos nos han dejado un ejemplo sobre la diversidad cultural. Orgullo peruano. Tremendo, sí, lo ha comentado el mundo. Yo creo que hoy nosotros tenemos que recoger todo eso y hacerlo de nuestra vida, ¿no? Y a mí particularmente también, porque entre otras muchas cosas que me gustó, aparte de los premios, que 11 medallas de oro y 39 en total en medallas. Total, claro. Es que, por ejemplo, vi al principio y al final, ¿no? El empleo de la música, por ejemplo, la cumbia peruana, eso. Exacto. Ya se ha muerto mi abuelo y cosas así, ¿no?
Exacto. Lindo. Muy bueno. Gran diversidad. Muchísimas gracias. somos. Muchísimas gracias, Bernardo Rafael Álvarez, por haber estado con nosotros. Gracias, Una pausa y Bernardo. retornamos. Gracias. Retornamos.